Buenas y bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a ver cómo rellenar datos con las opciones de rellenar, autorrellenar y autorrelleno. En muchas ocasiones debemos insertar datos en nuestras celdas que siguen la estructura de las celdas anteriores. En estos casos, Excel nos proporciona una serie de herramientas que nos permite ahorrar trabajo para no tener que escribirlo nosotros o escribirlas celda por celda. En la primera hoja tenemos una serie de registros, los cuales pertenecen a la empresa A. Y lo que quiero es poder ahorrarme el escribir el texto en el resto de celdas de esa columna. Seleccionamos las celdas que contienen el nombre y el resto de celdas en las cuales quiero insertar esta empresa, y pulsamos en el comando rellenar de la pestaña inicio, y en el desplegable seleccionamos la opción rellenar hacia abajo, y copia la celda inicial al resto de celdas del rango que hemos seleccionado. En la segunda columna vamos a realizar lo mismo, pero podemos hacerlo de una manera mucho más rápida, mediante el controlador de relleno. Este se muestra cuando nos situamos en la esquina inferior de la celda con un icono en forma de cruz. Lo arrastramos al resto de celdas para copiar el valor de la primera celda, y si lo arrastramos hacia arriba, borraría los datos. Si yo selecciono varios valores y utilizo la opción del controlador de relleno, estos valores se copian en el resto de celdas. En cambio, si utilizo la opción de rellenar hacia abajo que encontramos en el desplegable de rellenar, solo copia el primer valor de ese rango de valores en el resto de celdas. En la siguiente columna vamos a seguir rellenando la información, pero esta vez la escribimos nosotros de forma manual. Si nos situamos en la primera celda vacía de la columna vendedor y empiezo a escribir, la opción autocompletar adivina la coincidencia que tienen las entradas anteriores de esta columna y bastaría con pulsar en la tecla de Enter para introducir el valor. O seguiríamos escribiendo en el caso de que esa entrada no fuera correcta. En una columna que tenemos registros repetidos, podemos seleccionar un desplegable estas entradas que ya tenemos escritas en la columna. Para ello pulsamos en el botón derecho del ratón y en el desplegable del menú contextual seleccionamos la opción Elegir de la lista desplegable. Se nos muestra una lista con todas las entradas disponibles de la columna y seleccionamos el valor que deseamos introducir en esa celda. Otra opción más rápida para mostrar esta lista desplegable es pulsar en la combinación de teclas Alt y la flecha hacia abajo. Como vemos, se muestra una lista con los valores sin repetir que contiene esa columna. Seleccionamos uno de los valores para rellenar la celda. En los siguientes ejemplos vamos a utilizar la opción de autorrelleno. En la columna Identificación del producto tenemos el ID de los productos. Estos números los hemos escrito de forma seguida. El primer ID corresponde al 4000, el segundo al 4001 y así sería sucesivamente para el resto de celdas de esta columna. Por tanto, tenemos una serie numérica para el resto de los productos. Si queremos conocer algo más sobre las series numéricas, no se olvide visitar el tutorial referente a esta lección que encontraréis en mi canal. En la parte superior se muestra la sugerencia para acceder a este vídeo. Seleccionamos todas las celdas del rango de esa columna y pulsamos en el comando Series que se muestra en el desplegable Rellenar. Se nos muestra el cuadro de diálogo de series y elegimos la opción Autorrellenar. Esta opción adivina la secuencia que debe llevar una serie dentro de una columna. También se puede hacer con series que contengan textos, como vemos para la columna de ubicación. Seleccionamos el rango y volvemos a pulsar en la opción Autorrellenar que encontramos en el cuadro de diálogo de series. Esta opción de autorrellenar la podemos utilizar desde el controlador de relleno. Seleccionamos las dos primeras celdas de esta columna que contienen los datos y arrastramos al resto de celdas de la columna. Si solo seleccionamos un dato, solo copiará el valor que se encuentra en la primera celda al resto de celdas seleccionadas. Otra opción sería hacer doble clic en el icono y se rellenaría en el resto de celdas. Esto solo funcionará si tenemos datos en alguna columna adyacente a esta. Excel utiliza estas columnas adyacentes para saber hasta qué fila tiene que hacer el relleno. Al final de las celdas rellenadas se nos muestra el icono Opciones de autorrelleno. Al hacer clic sobre el desplegable se nos muestra una serie de opciones. En estos ejemplos que hemos visto podemos utilizar las dos primeras opciones, copiar celdas, que lo que hace es copiar las dos primeras celdas al resto de celdas de la columna seleccionada, y la opción Serie de relleno, que es similar a la opción de autorrellenar. Las opciones de autorrelleno también nos sirven cuando estemos realizando operaciones en las celdas. En la columna Total 1 vamos a calcular cuánto dinero hemos recaudado, multiplicando las celdas de las columnas Unidades y Ventas.
Hacemos la multiplicación entre ambas celdas y como debo hacer la misma operación con el resto de celdas, arrastramos esta fórmula con el cursor que se muestra en la esquina inferior derecha de la celda que contiene la operación. Al arrastrar la fórmula hacia abajo, Excel, además de copiar la operación que contiene la celda desde la cual arrastramos, también copia el formato que tenemos en esa celda. En nuestro caso, la celda estaba sombreada en color gris y se copia el sombreado para el resto de celdas. Para evitar que se copie además de la operación el resto de formatos, tenemos dos opciones. Al hacer la operación se muestra un botón de opciones de autorrelleno. Al pulsar en este botón, se nos muestra un desplegable con 4 opciones, y la opción que él inserta por defecto es la opción de copiar celdas. Lo que tendremos que hacer es elegir en este desplegable la opción rellenar sin formato. De esta manera, estamos copiando la operación que hemos realizado en la celda desde la cual arrastramos la fórmula y mantiene el formato que tenía inicialmente la celda. Otra opción que tenemos para arrastrar las operaciones sin copiar el formato de la celda es seleccionar todas las celdas en las cuales vamos a insertar la operación. Y hacemos la primera operación multiplicando de nuevo las unidades por las ventas. Una vez tenemos la operación seleccionada, pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter y se copia la operación al resto de celdas seleccionadas, sin copiar el formato de la celda inicial. A partir de las versiones de Office 2013, tenemos una herramienta llamada Relleno Rápido, que funciona como un asistente de datos que termina el trabajo por nosotros. Cuando Excel detecta lo que pretendemos escribir, la herramienta Relleno Rápido introduce el resto de los datos de una sola vez, siguiendo el patrón que Excel reconoce en los datos. Nos situamos en la segunda hoja del libro y en ella tenemos un listado de clientes. Lo que queremos es separar en una columna los nombres y en otra los apellidos. Las celdas donde se quieren realizar el relleno rápido deben de estar contiguas en columnas y con la misma estructura. Si tenemos alguna columna vacía en medio de los datos, no funcionaría. Relleno rápido empieza a trabajar cuando reconoce un patrón en los datos. Proporciona una vista previa y para aceptar y rellenar la columna bastaría con pulsar la tecla de Enter. Nos vamos a la columna de apellidos y escribimos el primer apellido, Torrijos. Cuando vamos a la celda de abajo y empezamos a escribir García, nos aparecen los valores que deberíamos rellenar en cada columna como sugerencia de Excel. Pulsamos en la tecla de Enter y el resto de celdas se rellenarán de forma automática. Otra opción es utilizar el comando Relleno Rápido que se muestra en el desplegable de rellenar. Escribimos el primer nombre y seleccionamos el resto de celdas. Nos vamos al comando Relleno Rápido que encontramos en el desplegable Rellenar, y al pulsarlo se rellena el resto de celdas con los nombres de forma automática. Si queremos conocer algo más sobre el relleno rápido, no se olvide visitar el tutorial referente a esta lección que encontraréis en mi canal. En la parte superior se muestra la sugerencia para acceder a este vídeo. Con esto concluimos el tutorial de cómo rellenar los datos de nuestra hoja de cálculo con las opciones de rellenar, autorrellenar y autorrelleno en Excel 2019. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.